La medicina de la naturaleza es cómo el hombre puede recordarse que en el momento donde salió del cuerpo de su mamá, en el momento exacto donde se cortó el cordón umbilical, un otro cordón umbilical invisible vino a pegarse al que se cortó. Y este cordón umbilical invisible es el cuerpo de la naturaleza. Ya saben que tenemos en esta filosofía 18 cuerpos, que el único que conocemos bien es el cuerpo físico, el número 17, pero aparte de este cuerpo físico hay todo 17 otros en realidad, que son los cuerpos sutiles que nos animan. Uno de estos cuerpos es el puente extraordinario que existe entre nosotros y la naturaleza. Y este cuerpo se incorpora en nosotros exactamente en el momento del corte del cordón umbilical. En realidad los cuerpos se incorporan en nosotros desde el 10º latido de corazón del feto, se incorpora el alma. Y este viene en pocas semanas. Ven que es un dato que faltaba para saber cuándo es criminal o no de hacer una interrupción de embarazo. Al 10º golpe, al 10º latido de corazón en un alma se incorpora en el feto. Este lo dice los registros akáshicos. El cuerpo de la naturaleza, ¿cómo lo podríamos imaginar? Imaginen que desde nuestro ombligo parten billones de hilos invisibles, tan invisibles que, no son perceptibles obviamente, pero que nos asocian a un árbol, que nos asocian a una hortaliza, que nos asocian al aire, que nos asocian a los ríos que nos rodean. Imaginando un poco cómo estaríamos si de repente podríamos ver que del ombligo de cada hombre salen billones de hilos tan finos que penetran en un árbol, en las piedras, en todo lo que vive alrededor de nosotros y que constituye la naturaleza. Entonces nos diríamos, pero qué raro, yo vivo en un edificio de hormigón, estoy al piso 8, ¿a dónde van estos hilos? Estos hilos se cortan. Justamente estos hilos que van desde nuestro ombligo a la naturaleza se cortan y empezamos a ser aislados de ella. Entonces metemos macetas, flores, plantas y estos hilos empiezan a regenerarse. Tenemos un animal doméstico. No estamos bien conscientes de cuál es el papel que desempeña un gatito, un ratoncito, un hámster, un pajarito, por ejemplo, en casa. No nos damos bien cuenta que ellos nos sirven de intercesor entre el mundo y la naturaleza y nosotros. Pobre de la persona que vive en un ambiente muy art decorativo italiano, donde es todo blanco, bien frío, bien helado, de nada de la naturaleza. Fuerza al hombre que vive con una mesa de piedra, que tiene muebles que son hechos de una madera bien fuerte, bien trabajada, medio rústica, porque este hombre utiliza esta madera para volver a meterse en contacto con la naturaleza. Se dan cuenta que algunos de nosotros somos atraídos hacia ambientes muy frío, muy metalizado, muy electrónico, y sufrimos. Estas personas que son atraídas hacia estos ambientes falsificados, lejos de la naturaleza, son personas que tienen un malestar espiritual importante. Por el contrario, apenas volvemos a hablar de vida espiritual, sin darnos cuenta lo asociamos al mar, lo asociamos al amanecer o a la puesta del sol, lo asociamos a estas piedras que hay en tal lugar que tienen tanta energía, a la cueva que hemos visitado, a los árboles que hay en el jardín. Asociamos la vida espiritual con la naturaleza, y es justamente porque la naturaleza es nuestra hermana. Somos hechos de los mismos metales, mismos líquidos, mismas piedras. Todo lo que existe en la naturaleza lo tenemos en nosotros. El coche que tenemos es falsificado porque es hecho de uno de los metales que tenemos adentro de nosotros. El árbol es viviente, el coche no es viviente. El árbol es viviente porque él contiene mucha agua, y esta agua es una energía de vida que circula dentro de él. Este capítulo que estoy escribiendo en este momento, compartiéndolo con los oyentes y ustedes, este capítulo se llama El huevo de la paz interior. ¿Por qué?
Porque si el hombre pierde este contacto con la naturaleza, este contacto que es uno de los 33 derechos de Acuario, lo pierde porque está sufriendo en su ombligo. Su ombligo está perdiendo el contacto con el mundo viviente que lo rodea. ¿Cómo podemos hacer para revertir el fenómeno? No todo el mundo puede abandonar su trabajo, bajar de su 8º piso e ir a vivir en el campo. Muchos vinieron del campo para sobrevivir, no podemos hacer el contrario todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ocurre que cuanto más nos alejamos de la naturaleza, más perdemos nuestra paz interior. Verán que es una constante absoluta. Entonces tenemos que volver a acercarnos de la naturaleza y tenemos que reencontrar nuestra paz interior. La medicina neoshamanista es una medicina donde justamente vamos a tener efectos psicológicos, efectos corporales, gracias a algo de muy extraordinario que se llama el huevo de la paz interior. La forma de huevo, por empezar, es un emisor de onda energética que nos conecta a ciertas curvas, a ciertas formas que existen en el universo. Es muy distinto del cubo, que representa el mundo de la materia, uno de los mayores productores de onda cancerígena, justamente el ángulo recto, y representa la obra del hombre neuronal. El huevo, la esfera, representan la obra del hombre espiritual. Primer concepto. Adentro se encuentra una gran excepción. En este huevo, que en el capítulo voy a enseñar técnicamente cómo realizar, va a haber dos grandes ingredientes esenciales. Uno que es totalmente espiritualista y el otro que es totalmente natural. El elemento natural es un pequeño hipocampo. Es decir, vamos a tener que comprar un hipocampo disecado. Y es muy extraño porque tal vez es la primera vez ustedes que oyen o leen que se emplea un animalito, pero ocurre que el hipocampo puede ser para nosotros el mejor intercesor entre nuestro cuerpo energético y la naturaleza. Es un animal fantástico, es un animal milenario, es el único animal de mi conocimiento cuyo macho porta los huevos de la hembra, hace la gestación él mismo. Es un animal que tiene una representación afectiva extraordinaria. Verdaderamente el hipocampo es uno de los mejores intercesores entre el mundo interno del hombre y el mundo de la naturaleza. Entonces, es la única excepción, diría, de todo lo que conozco de la magia del Hierovidui, donde un animal está presente, la única excepción. Entonces tomamos este hipocampo y lo metemos en el centro de un huevo de yeso que va a contener muchos componentes. Y el segundo gran ingrediente, en realidad, va a ser lo que nosotros llamamos los triángulos con cruz. Los triángulos con cruz es una técnica muy extraordinaria que combina bautismo, radiónica, formas angelical, gracias al cual podemos representar la esencia de los 18 cuerpos del hombre. El hecho de utilizar una estrella con un triángulo con cruz es una referencia también al Cristo sobre el monte Golgota. Imaginan un triángulo con una cruz arriba, es el símbolo del Cristo, del sacrificio del Cristo sobre el monte Golgota. De aquí viene el poder del triángulo con cruz. Por los que saben de alquimia también, este representa una etapa esencial en la elaboración de la piedra filosofal en realidad. Por combinando este representante de la naturaleza que es el hipocampo, más este gran representante, esta herramienta, esta llave de la magia moderna que es el triángulo con cruz, podemos tener una imagen de nosotros dentro de este huevo que va a poder entrar en contacto con el mundo de la naturaleza y volver a refabricar estos millones de filamentos que parten de nuestro ombligo para volver a unirnos a la naturaleza. Algunas personas, yo soy el primero a recibir este huevo justamente de la paz interior. En el momento donde yo toqué este huevo la primera vez, yo sentí una energía extraordinaria entrarme en el brazo, se me paralizó el brazo izquierdo, se me paralizó casi toda la zona izquierda del cerebro y yo entré en un estado como de sueño y yo me recuerdo la primera vez hace mucho tiempo que yo me dormí. Pero un sueño extraño, sin sueño, un sueño sin ensueño, quiero decir. Y en este sueño, justamente, lo que ocurre es una anestesia provocada por el mundo invisible para operar una cirugía sobre nosotros. Hay un pequeño inconveniente. Este huevo, por su naturaleza, por su fabricación particular, no puede ser metido en venta así, porque solo puede ser fabricado por una persona a la vez. Los triángulos con cruz deben ser nominativos.
No obstante, creo que es el producto más extraordinario que exista como intercesor entre el hombre y la naturaleza y para que un ser humano pueda reencontrar su propia paz interior.